double portion celebration. Hoy es una celebración de doble porción, We're celebrating 39 years of this ministry, porque estamos celebrando 39 años de este ministerio, but we're also celebrating the resurrection of Jesus Christ. pero también estamos celebrando la resurrección de Jesucristo. Amen. Amén. I was reading something the other day that was fascinating. Hace unos días estaba leyendo algo que me llamó mucho la atención. And I had never seen this before. Nunca lo había visto así antes. And it was talking about when Jesus came out of the grave. Hablaba acerca de cuando Jesús salió de la tumba. Now, can I get just like a little cloth or something like that, blue thing, just ¿Te anything? puedes dar un trapito como ese azul o cualquier cosita así? Just throw that up here. Thanks, man. Oh, that's a flag, but I'm going to use it like a cloth. Bueno, lo voy a usar como un trapo. Gracias. So, John chapter 20 gives this account, just so if you want to En know. el Evangelio de Juan, capítulo 20, si quieren leerlo más adelante, hace este relato. But it says when they went into the tomb, Que cuando fueron a la tumba y entraron, they saw the grave clothes of Jesus. vieron la ropa de Jesús And they were en que lo habían envuelto, But there was also something else. pero también vieron otra cosa. There was like a flag, not a flag, a napkin or a covering. It was a linen cloth. Había también un pedazo de tela, de lino, That had been used to cover his face. que lo habían usado para tapar su rostro. This is a good picture of it. Pueden tomarme una foto ahora aquí. And when they saw oh, that's even better, yeah. Ah, sí, este está mejor, gracias. And when they saw the cloth, Cuando vieron así el pedazo de tela, it wasn't just thrown over in the floor. no solo lo habían tirado ahí en el piso, It was taken and it was folded up very nice. alguien lo había tomado y lo habían doblado muy bien. And it was specifically placed. Y lo habían puesto específicamente Now, when you read the Bible, en un lugar. you need to understand that nothing is done by coincidence. Cuando tú leas la Biblia, tienes que entender al leerla que nada de los sucesos There que was a están allí escritos han pasado por pura coincidencia. There was a reason that cloth was folded up like that. Y asimismo, con este pedazo de tela, había una razón por la cual estaba allí y estaba doblado de esa manera. According to Jewish culture, De acuerdo a la cultura judía, when someone would eat at the table cuando alguien comía a la mesa, and they would have their napkin or their linen cloth, tenían su servilleta que era de tela de lino. when they were finished with their meal, Al terminar de comer, they would take the linen cloth tomaban la servilleta and they would just kind of throw it on the table. y la wherever. tiraban así sobre la mesa. And they knew that meant that person is done. Eso indicaba que la persona ya había terminado de comer. But if they took their linen cloth Pero si a esta misma servilleta and they folded it up nice and neat la doblaban muy ordenadamente, and they put it on the table, poniéndola así sobre la mesa, it signaled to everyone, the servants and the people around the table, esta era una señal para todos los que estaban ahí sirviendo, that that person que esa persona was leaving, ya se iba, but they were coming back. pero que iban a regresar. Wow. So when Jesus, Entonces, cuando Jesús he didn't just take that cloth and throw it to the side. no solo tomó el pedazo de tela y la echó a un lado, He folded it up all nice and neat. sino que Él la dobló muy ordenadamente, And he set it there poniéndolo ahí so when the disciples saw it, para que cuando los discípulos lo when those vieran, women saw it, cuando esas mujeres lo they vieron, knew something prophetically, sabían algo proféticamente, that Jesus is alive, que Jesús ya está vivo, but he's coming back. pero Él regresa, He's coming back. Él regresa. I think that's incredible. Esto a mí me parece increíble. I don't know about you, No sé si a ti te parezca but así, I love Christmas time pero a mí me emociona mucho la because Navidad we celebrate the birth of this little baby boy porque celebramos el nacimiento de este pequeño bebé, who was put in this manger. quien lo pusieron en un establo, But he's not a baby in a manger anymore. pero como ya no es un bebé en un establo, And we're thankful for Jesus hanging on the cross, y damos tantas gracias por Cristo y la muerte en la cruz, who died for our sins. que murió por nuestros pecados. But I want you to know, Pero quiero que entiendas, he's not on the cross anymore. ya no está en la cruz. And I want you to know, Y quiero que comprendas when he died, que cuando Él murió, he went
into paradise. Él fue al paraíso, He went to the enemy. fue donde el enemigo, And he took the keys of death, hell, and the grave. llevando las llaves de la muerte, del infierno y de la tumba. I want you to know, though, Quiero que sepan he's not in a grave anymore. que él tampoco está ahí en la tumba de He's la not in the muerte. ground anymore. Ya no está enterrado. He Él, rose according to this day. él resucitó. And the resurrection power of God Y ese poder de que resucitó, that brought Jesus out of that grave, cuando Dios sacó a Jesús de esa tumba, where all of history would say, para que la historia entera the dijera, Messiah has come. ha venido el Mesías. And he did the work of his Father. Y él hizo la obra de su He Padre. completed that work. Él completó esa obra, But he came back pero él volvió and he ascended into heaven. y ascendió al cielo, But he left a promise dejando una promesa, that he would come back again. que él regresaría de nuevo. Praise the Lord. Alabado sea el Señor. Amen. That's not my message, that's just an introduction. No es mi mensaje exactamente, pero sí es una introducción al mensaje. I don't know if we could probably quit right there. Bueno, quizás podríamos terminar aquí nomás. No, thank you. Praise the Gracias, Lord, gracias. sister. Alabado sea el Señor, Praise the hermana. Lord. And I'm looking forward to what you're fixing me this week. So Y yo estoy praise con the mucha Lord. expectativa de la comida que me estás preparando a mí para esta semana. But if you can wait, I can wait. Glory to God. Praise the Lord. I want you to think about some things today. Quiero que consideremos algunas cosas hoy. I know it's a celebration, but I want to be serious for a moment, if I Sé que can. estamos celebrando, solo que quiero tomar un momento para hablar de algo muy serio. I don't typically put a title on messages, No suelo ponerle título a mis mensajes, but in the advertisement something was said, and I want to talk about this for a little while. pero cuando estaban haciendo la publicidad de mi visita, And the title is You Can Call Me Witness, or I'm Called Witness. mencionaron, me llamo testigo. So today, Entonces hoy, I am not Prophet Roddy, yo no estoy aquí como el profeta Roddy. I am witness. You can call me witness. Me pueden llamar testigo, Because I am a witness porque soy testigo to the goodness of God. de la bondad de Dios. I am a witness Soy testigo to the faithfulness of God, de la fidelidad de Dios, of the salvation and the mercy of God, de la salvación y la misericordia de Dios, of the healing power of God. del poder sanador de Dios. And because I am a witness to what God has done, Y por ser testigo de lo que Dios ha hecho, I have evidence in my life yo tengo evidencia en mi vida that validates His presence and His purpose. que valida su presencia y el propósito de él ser. So I'm not asking you just to call me witness, No solo te estoy pidiendo que me llames a mí testigo, but I want to show you that you are witness. pero yo quiero mostrarte cómo tú también eres testigo. And you have something in your life Porque tienes algo en tu vida that God wants to use que Dios quiere usar to change the world around you. para que tú le traigas cambio al mundo que está alrededor tuyo. I want to tell you a true story. Voy a contarles una historia There was verdadera. this young woman. Había una joven She was a beautiful lady, muy hermosa, but she didn't know God. pero no conocía a Dios. She had a testimony or a history like some of you. Tenía una historia de vida como muchos de ustedes. She didn't know anything about God. No sabía acerca de Dios. She grew up in an abusive home. Ella se crió en un hogar abusivo Although she was beautiful, y aunque era hermosa, she never could see herself as beautiful. ella misma no se veía hermosa. And so she would give herself for other people's pleasure. Entonces, por eso mismo, no se apreciaba y se entregaba a otros para el placer de los otros. She ended up becoming a prostitute. Terminó siendo prostituta, She ended up becoming a drug addict. drogadicta, And she was a total mess. y la vida estaba su vida estaba vuelta una nada. But one day she found herself in a church. Un día entró a una iglesia And she was touched by the message. y con el mensaje que oyó fue tocada. But more importantly, she was touched by the Spirit of God in that place. Pero aún más importante que esto, ella fue tocada por la presencia del Espíritu de Dios en ese lugar. And as tears began to pour down her face, A medida que ella estaba llorando, she went up to the altar se acercó al altar
and she received Jesus as her Savior. recibiendo a Jesús como su Salvador. And after that happened, she became very passionate for God. Después de esto, se convirtió en una apasionada por Dios. And she began to serve with all her might. Comenzó a servir con todas sus fuerzas, She began to tell everybody about her testimony. a contarle a todos acerca de su testimonio. And people loved what she had to say. Y las personas les gustaba mucho lo que ella tenía para compartir. But there was a young man in the church Pero un joven en la iglesia, that had caught her eye. Or Her- her eye, yeah. He was attracted to her. un joven que sintió atracción por ella. He saw that she was beautiful. Vio que ella era hermosa, And he knew her history. conocía su historia And he knew her testimony. y su testimonio, But he did not care. pero no le importaba, Because he could see something in her that was so desirable. porque él podía ver en ella algo de Dios que le atraía mucho. Not just her external beauty, No solo su hermosura exterior, but what God had done internally in her life. sino la hermosura de lo que Dios había hecho interiormente a ella. But within the church, it became a problem. En la iglesia esto se convirtió en un problema, Because this young man was the pastor's son. porque este joven era el hijo del pastor. And this isn't me, just so if you're wondering. No vayan a pensar que este es testimonio mío, no. It's actually very close to my wife and I, but it's not the same, okay? Sí conocemos a estas personas muy bien, pero no se trata de mí. But when this pastor's son began to date this young woman, Cuando el hijo del pastor comenzó a salir con esta niña, they did everything correctly. todo lo hicieron muy bien en su relación, They kept themselves pure. se mantuvieron puros, They developed a friendship and then a deep relationship. primero desarrollaron una amistad, luego ya una relación más profunda. And this young man was already being acknowledged as the next pastor in the church. A este joven ya lo habían reconocido como el próximo pastor de la iglesia. And he loved this woman so much he wanted to marry her. Llegó a amar a la mujer tanto que quiso casarse con ella. So they got engaged. Se comprometieron, And they were so happy estaban tan felices, until one day, hasta que un día some of the leaders in the church algunos de los líderes de la iglesia decided they needed to have a meeting decidieron que era importante tener una reunión, because they didn't like what was happening. porque no les gustó lo que estaba sucediendo. Many people in the church did not like what was happening. Muchos de los miembros de la iglesia no les gustó lo que estaba sucediendo. They could not agree No se podían poner de acuerdo, that this young training pastor no estaban de acuerdo que este joven que estaba recibiendo entrenamiento para ser pastor, that this pastor's son además hijo del pastor, could possibly marry this woman. considerara casarse con esta mujer. And it wasn't that they were doing anything wrong. Pero no era que este joven y esta joven estuvieran haciendo algo malo, It incorrecto, was because of her history. sino por la historia de ella, de su pasado. She had been a drug addict. Había sido drogadicta, She had been a prostitute. había sido prostituta. And so they called for a church meeting. Entonces convocaron una reunión de la iglesia And the pastor's son and his fiance didn't even know what was happening. y el hijo del pastor y su prometida ni siquiera sabían lo que estaba sucediendo. And then all of a sudden, De repente all these accusations began to come forth. comenzaron a hacer muchas acusaciones contra ellos. And they began to say, we can't allow the two of you to get married. Por ejemplo, diciéndoles, no podemos permitir que ustedes dos se casen. And they began to tell of who she used to be. Y comenzaron a contarle a la gente cuál era su pasado. And they broke this woman down. They Eh, broke her down. destruyeron a esta mujer. She began to cry. Empezó a llorar And she couldn't understand. porque no entendía These were the people that she thought loved her. que ella pensaba que estas eran las personas que la amaban. These were the people that she thought had embraced her and had forgiven her. Pensaba que estas eran las personas que la habían acogido y la habían perdonado. But they didn't want her to marry the pastor's son. Y sin embargo, no querían que se casara con el hijo del pastor. So once the shock began to wear off, Cuando ya le pasó ese shock a ella and the pastor's son looked at his fiancée crying, y el hijo del pastor vio a su prometida llorando, he couldn't stand the pain anymore. él ya no soportaba más el dolor. So he stood up Se puso de pie
and he simply made a couple of statements. dijo pocas cosas. And he said, my fiance's past is not what is on trial. Aquí lo que están juzgando no es el pasado de mi prometida. What you are questioning today Lo que ustedes están cuestionando hoy is the ability of the blood of Jesus. es la habilidad de la sangre de Jesús. Today, Porque hoy you have put the blood of Jesus on trial. lo que estás juzgando es la sangre de Jesús. So here is the question. Entonces, la verdadera pregunta es, Does the blood of Jesus wash away sin or does it not? ¿es verdad que la sangre de Jesús lava y quita el pecado o no? In the moment he said that, En el mismo instante en que lo dijo, tears began to flow on everybody in the room. todos los que estaban presentes comenzaron a llorar, And they realized that they had not been slandering this young woman, dándose cuenta que sus palabras que estaban acabando con la vida de esta mujer but they had been slandering the blood of Jesus. no eran contra ella, sino contra la sangre de la obra de Jesús. They began to repent, Comenzaron a arrepentirse and they began to realize y darse cuenta that they too had sinned in their life. que ellos también habían pecado en su vida. You know, Romans 3:23 Romanos 3:23 dice says that we have all sinned and fallen short of the que glory of todos God. hemos pecado. But Matthew 26, Pero Mateo 26 dice, you know, we just took communion. acabamos de participar de la comunión, de la cena. And when Jesus was having that time of communion with his disciples, Cuando Jesús estaba ahí partiendo el pan y con el vino con sus discípulos, he told them when they would take the cup of his blood, les dijo que cada vez que tomaran esa copa de vino, that this was the blood of the new covenant. y les dijo que sería la sangre del nuevo pacto, And it was shed for the remission of sins. recordándoles que esa sangre fue derramada Now, por now- la remisión de los pecados, para quitar y lavar los pecados. so we know, according to what Jesus said, Entonces, por eso, según lo que Jesús dijo, sabemos that the blood of Jesus washes us away of the sin. que la sangre de Jesús es la que nos lava y nos limpia de los pecados. And I know this is very sombering, this story, it's sad. Sé que es una historia muy triste, But I think it is appropriate for today. pero yo lo veo apropiado para el día de hoy, Because sometimes we forget porque a veces se nos olvida just how powerful the blood of Jesus is. qué tan poderosa es la sangre de Jesús. Just how amazing and wonderful his grace is on our life. Qué tan asombrosa y maravillosa es su gracia sobre nuestra vida. I was telling Andy the other day El otro día le decía a Andrés Ronsoro that one of these days I want to do a message with a skeleton. que uno de estos días quiero hacer un mensaje usando un esqueleto. And I want to dress that skeleton up in one of my suits. Lo voy a vestir con uno de mis saco y corbata. And I want to show that all of us have things in the closet and in our past. Para mostrar que todos nosotros tenemos un pasado, Things that we're not proud of. escondidos tal vez y que no somos orgullosos de que hubiera sido nuestro pasado. But it doesn't matter if you were a drug addict, Pero quiero decir con esto es que no importa que hayas sido drogadicto, if you were a prostitute, si hayas sido prostituta, if you did funny business, si hiciste negocios ilegales, if you failed many things in your life, si fallaste en muchas áreas de tu vida, if you came to the cross of Jesus Christ si tú ya fuiste a la cruz de and his Jesús blood has been applied to your life, y has aceptado la sangre de Él aplicada a tu vida, we have no authority to judge you today. yo ya y todos no tenemos autoridad para juzgarte hoy, But we celebrate with you sino que celebramos juntamente contigo, because we were just like you. porque nosotros fuimos iguales a ti. We were dead in our sins, Nosotros también estábamos muertos en nuestro but we pecado, became alive in Jesus. pero recibimos vida fue en Jesús. How many of you today ¿Y cuántos aquí hoy are excited están that emocionados Jesus saved your life? de saber que Jesús salvó tu vida? When you weren't worth saving, he saved you. Cuando tú no merecías ser salvo, Él te salvó. The truth is, La verdad es, we are all witnesses to God's goodness. todos somos testigos de la bondad de Dios. We are all witnesses Todos somos testigos to the greatness of God.
a la grandeza de Dios. What is a witness? ¿Qué es un testigo? A witness is somebody Es alguien who can give a first-hand account que puede contarnos de primera mano of something that has been seen, de algo que vio, something that has been heard, algo que oyó or experienced. o algo que experimentó. Have you seen anything from God? ¿Tú has visto algo de parte de Dios? Have you heard anything from God? ¿Has oído algo de parte de Dios? Have you experienced anything from God? ¿Has experimentado algo de parte de Dios? If the answer is yes, Si tu respuesta es sí, then we call you witness. entonces te llamamos a ti testigo. I was sharing with Connection City last night, Anoche me reuní con Conexión City. and there's many of them here tonight. We had a great time. Muchos están aquí. Anoche pasamos buenísimo. Well, I had a great time. Bueno, yo por lo menos pasé buenísimo. And I believe we had an experience, an encounter with the Lord last night. Y tuvimos anoche una experiencia y un encuentro con el Señor. And we laughed. Nos reímos tanto. Some cried. Otros lloraron. I prophesied. Yo profeticé. They prophesied. Ellos profetizaron. We had a great time in the Lord. Pasamos delicioso con el Señor. But I was telling them Y yo les decía that we have to have courage when it comes to our walk with God. que tenemos que ser valientes y tener coraje en nuestro caminar con Dios. And how courage doesn't mean that we don't have fears or hesitation. Esto no significa que no tengamos temores, It doesn't mean that we don't have obstacles or things in our way. ni que dejen de presentarse obstáculos en nuestra vida. Courage means that I'm going to go forward anyway. Ese coraje y valentía lo que significa es que a pesar de eso negativo, yo voy a seguir hacia And I'm going to adelante, trust the Lord. confiando en el And I'm Señor, going to watch God do something in my life. viendo cómo Dios hace algo en mi vida. The greatest witnesses Los mayores testigos are those that get to see the goodness of God. son los que logran ver la bondad de Dios, But they don't want to just see His goodness pero no están satisfechos solo con ver su bondad, as someone looking from afar. como alguien que ve a la distancia, They want to be right in the middle of that sino goodness. que quieren estar en medio de esa bondad de Dios. See, we all can provide evidence today Hoy todos podemos proveer la evidencia of what God has done for de lo que us. Dios ha hecho por cada uno. Every one of us. Cada uno de nosotros. You may not be the greatest Bible scholar. Puede que tú no seas el erudito más avanzado de teología en la Biblia. You may not understand perfect theology. None of us do. Tal vez no entiendas la teología a la perfección. La verdad es que ninguno de nosotros lo entendemos así. I mean, actually, the only thing I can define perfect theology really quick. Yo les puedo definir lo que es la teología perfecta, rapidito. Jesus. Jesús. That's perfect theology. Esa es la teología perfecta. I don't understand the rest of it, Y el resto no lo entiendo. but I can start with Jesus, Pero puedo iniciar con Jesús. and He can teach me the rest Él me enseñará el resto through His Holy Spirit. Amen. por medio de su Santo Espíritu. But we can all present a case. Pero todos tenemos un caso para presentar. If we were to establish this as a courtroom today, Si dijéramos que estuviéramos aquí en la corte, we would have the judge, God, the Father. tendríamos al juez, Dios el Padre, We would have the prosecutor, who would be the enemy. tendríamos al acusador, que es el enemigo, And then we would have Jesus, y luego a Jesús, our attorney, nuestro abogado, our defender. el que nos defiende. And the enemy could present his case, El enemigo presenta su caso, and he would say, nos diría, this is what you have done. esto es lo que tú has hecho, These are the lies that you did. son las mentiras que tú has hablado, These are all the sins that you committed. todos los pecados que tú has cometido. And Jesus could say, Y Jesús diría, can I call a witness? yo puedo llamar a un testigo And you become the witness. y tú te conviertes en el testigo. And Jesus begins to ask you some questions. Jesús te comienza a hacer unas preguntas. You as the witness, Tú como testigo, did you do everything the enemy is saying? ¿hiciste todo esto que el enemigo está diciendo? Were you in that place? ¿Estuviste en ese lugar? Did you commit that crime? ¿Cometiste ese crimen? And because you're under oath, Y you cannot lie. por haber jurado que dirías la verdad, no podías mentir. Maybe you feel the shame of that sin. Seguramente sientes la culpabilidad y la vergüenza de ese pecado. And you're reminded of everything you did so bad. Se te recuerda todo lo malo que hiciste. But then Jesus says to you, Pero luego te dice Jesús, do you know me? ¿me conoces a mí? Do you know me? ¿Me conoces a mí? And you say, yes. Dices, sí.
Do you know what I did on the cross? ¿Sabes lo que yo hice en la cruz? Yes. Sí. Do you know that every accusation that the enemy is bringing against you, Y tú sabes que toda acusación que el enemigo está haciendo contra ti, even though you are guilty, aunque sí eres culpable, do you know that I already paid the price? ¿sabes que yo ya pagué el precio por esa culpabilidad? And you as the witness Y tú como testigo say there's evidence in my life dices, hay una evidencia en mi vida that would say yes to all the things you said, Jesus. que diría sí a todo lo que tú has dicho, Jesús. And then the Father sends that holy gavel down. Luego el Padre le da duro sobre la mesa con Eres- su martillo o su qué. And he says, case Ma- dismissed. He says, Con case el y dismissed. dice, está cerrado el caso. You're free. Ya eres libre. You're free. Ya eres libre. Because the evidence of your failure Porque la evidencia de tu fracaso doesn't compare no se puede comparar to the evidence of the blood of Jesus. a la evidencia de la sangre de Jesús por ti. If you would understand something today, Si hoy lograras comprender it doesn't matter where you've come from. que no importa de dónde has venido, It doesn't matter what you've done. no importa lo que hayas hecho, You have a Savior. porque tú tienes un Salvador. The Bible says He is your advocate. La Biblia dice que Él es tu abogado, The Bible says He is making intercession for you today. que Él está hoy intercediendo por ti. And He would say to you, Y Él te diría a ti, what I have done for you, lo que yo he hecho por ti, it makes you free. eso es lo que te hace ser libre. Amen. Amén. Amen. Oh, wow. Time's getting away. Okay, I'm going to just put this up because I want to say a few things before we let you go today. Antes de salir, quiero decir dos cosas. I want you to, when I read the Bible, Cuando yo leo la Biblia, because I'm a visual person, por lo que soy una persona muy visual, I like to position myself in the story. me gusta posicionarme dentro de la historia que estoy leyendo. So remember what I said a witness was. Recuerden lo que les dije cuando definí lo que es un testigo. Someone who sees, hears, or experiences something. Alguien que ve, oye o tiene la experiencia de algo. They're those that can provide the evidence of what they have experienced. Que pueden, por consiguiente, dar la evidencia de lo que han experimentado, So I read the vivenciado. So I read stories like about Moses, Entonces, leo una historia, por ejemplo, como la de Moisés, and I would say, I was there. y digo, yo estuve allí. I was there when Moses went to Pharaoh, Yo estuve ahí cuando Moisés fue al faraón, and he said, "Let my people go," pidiéndole que soltara a su pueblo, and Pharaoh refused. cuando el faraón se resistió a hacerlo. And then all the plagues came into the land. Cuando entraron todas las plagas a la tierra de Egipto, I was there yo estuve allí. when right before the whole thing was done, Antes de que terminara todo, Moses goes to Pharaoh. Moisés va donde el faraón, Exodus chapter 10. en Éxodo 10, The plague of darkness had hit the land, había llegado la plaga de la muerte sobre la tierra. and it looked like Pharaoh was finally going to let them go. Pareciera como si el faraón al fin los iba a soltar. And he says, "Moses, go ahead and leave. Y le dice a Moisés, bueno, puedes salir, llévatelos. But let us keep your livestock. Pero nos vamos a quedar con todos los animales, toda la cría. Let us keep some of your possessions." Nos vamos a quedar con las posesiones de ustedes. And Moses said, "No. Y Moisés dijo, no, If we go, everything we own goes with us." si nosotros nos vamos, todo lo que nos pertenece, no lo llevamos. Now I want to take a little sidebar here, a little quick Bueno, explanation. voy a hacer una explicación aquí. The Bible says La Biblia dice in 2 Corinthians 1:20 en 2 de Corintios 1:20 that all the promises of God que todas las promesas de Dios are yes and amen. son sí y amén. I want to challenge you and I want to encourage you today. Te quiero retar y también animar hoy. Don't negotiate the promise of God. Nunca negocies la promesa de Dios. Don't negotiate God's plan and purpose for your life. Ni negocies el propósito y el plan de Dios para tu vida. If the enemy can't get everything from you, Porque si el enemigo no te puede robar todo, he will try to negotiate something less for your life. él tratará de negociar contigo para que recibas menos de lo que Dios tiene para ti. Don't allow the enemy No le permitas al to enemigo deceive you out of your te inheritance. engañe de la herencia que te corresponda. Don't allow
allow the enemy No le permitas al enemigo to negotiate out of you out of your promises. que negocie contigo para robarte las promesas que Dios te ha dado. When I read the Word of God, Cuando leo la palabra de I Dios, find out that I get a lot of promises. yo me doy cuenta que tengo muchas promesas allí. I find out that healing is a promise for my Me life. doy cuenta que la sanidad es una promesa para mi I'm vida. not going to negotiate that promise. Y no voy a negociar esta promesa, I'm going to receive my healing. sino que voy a recibir mi sanidad. When I read that Bible, Cuando yo leo esa I Biblia, find out me doy cuenta that God will restore my que life. Dios va a restaurar mi vida. I'm not going to negotiate Y restoration. yo no voy a negociar la restauración, It is my promise from porque es la God. promesa de Dios para mí. You understand what I'm telling you ¿Sí today? entienden lo que les estoy diciendo You may hoy? be facing something impossible. Pueda que estés ante una situación And the enemy imposible. will try to deceive you. El enemigo queriendo And engañarte, he'll try to convince you. convenciéndote Take something less than what's really for you. que aceptes algo menos de lo que verdaderamente te And that's when corresponde. you have to stand up. Ahí es cuando tienes que pararte Just firme, like Moses said, tal como Moisés le contestó al faraón: I'm going out of this place. yo voy a salir de aquí And I'm taking y everything me that voy a belongs llevar to me. todo lo que me I'm pertenece. not leaving anything No voy a behind. dejar nada atrás. Everything that belongs to me, Todo lo que me pertenece me lo voy a it llevar. goes with me. Todo se va I'm conmigo. going into my promise. Porque yo voy a entrar a mi promesa. I'm coming out of bondage. Yo voy a salir de la I'm going to be esclavitud. set free. Yo voy a ser libre. And I'm taking everything that Y me God voy has a for my llevar life. todo lo que Dios me ha dado, que es mío y me pertenece. Amen. That's an attitude you got to have. Esa es la actitud que siempre tienes que tener. I was there Yo estuve allí when a little boy, a Cuando- young man, cuando un joven went down to a river fue a un río and he got five stones, y sacó del río 5 piedras and he went before a giant, y se enfrentó a un gigante. and he says, "You come to me with words. Y le dijo: tú vienes a mí con palabras, You come to me with your sword. con tu espada, You come to me with all your vileness, your evilness. toda tu maldad, toda tu violencia. But I come to you in the name of the Lord. Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor. And today you will die before my hand. Y hoy morirás. I am witness. Yo soy testigo. You can call me witness Me puedes llamar testigo. because I witnessed a boy become a king. Porque yo vi a un niño convertirse en rey. I was there Yo estuve allí when there was a funeral procession. cuando hubo un funeral. And there was this child who had died. Un niño que había muerto And there was this man that stopped the procession. y un hombre que detuvo And his name was Jesus. la procesión de personas con el muerto And he touched the child. He spoke to the child. y se acercó, perdón, y este que detuvo la procesión fue Jesús y le habló a este niño, tocó a este niño And life came back into his y body. entró vida a su cuerpo. Call me witness. Llámame testigo. I was there Yo estuve allí when there was a whole multitude of people. cuando había una multitud de gente, And everybody was listening to the words of this Messiah. todos escuchando las palabras de este tal Mesías. And it was wonderful. It was profound. Era maravilloso, profundo, But everyone was hungry. pero todos tenían hambre. There were 5,000 men there. 5,000 hombres allí. I don't know how many women or children were No sé there. cuántas mujeres y cuántos niños además estaban, But I was there and I saw pero yo estuve allí y vi a young boy offer what little bit he had. un jovencito que le ofreció a Jesús lo único que tenía. And I saw as that was multiplied before the people. Y vi cómo se multiplicó para estos 5,000. You can call me witness. Me puedes llamar testigo. I was there Yo estuve allí. when there was a house filled with people. Cuando una casa llena de gente, And Jesus was ministering the word. que Jesús estaba ministrando la palabra, And all of a sudden we looked up y de repente levantó la mirada and the roof was being torn apart. y vio que estaban abriendo un hueco en el techo, And they took a man who was paralyzed. bajando un paralítico por allí And they began to put him in front of Jesus. para que pudiera estar ahí a los pies de Jesús. And Jesus healed the man. Jesús sanó al hombre, He saved the man. lo salvó. You can call me witness. Me puedes llamar testigo. I was there Estuve allí. when Jesus came into a town Cuando Jesús entró a un pueblo, and all the people gathered and they were trying to touch him. todos se reunían tratando de tocarlo, But there was this one woman pero una mujer who she pushed through everybody else. que se metió en medio de este tumulto de gente, And when she touched him, que cuando lo tocó a she él, felt his touch.
ella sintió el toque de él en ella. She had been sick for 12 years. Llevaba 12 años con una enfermedad, She had spent all of her money. habiendo gastado todo su dinero para ser sana, All of the people there had rejected her. y todos los que estaban ahí la habían rechazado por su condición. But out of her desperation, Pero de su propia desesperación, she touched Jesus. ella tocó a Jesús, And when she touched y Jesus, cuando lo tocó, heaven touched her. el cielo la tocó a ella. You can call me witness. ¿Me puedes llamar testigo? I was there Estuve allí when they captured Jesus. cuando capturaron a Jesús. And they began to beat him. Comenzaron a pegarle, And they illegally convicted him. a azotarlo, ilegalmente lo If you were to, condenaron. if you were to study it out, Si tú los estudiaras, you would find that encontrarías Jesus' arrest and his conviction was completely illegal. que cuando lo tomaron preso y cuando lo condenaron, ambos hechos fueron totalmente ilegales, iba en contra de la ley. According to Jewish and Roman law, it was illegal for De what they acuerdo did. de la ley, tanto judía como romana, For one thing, era ilegal their accusation against him hacer la acusación que hicieron contra él, was that he had blasphemed. diciendo que él había blasfemado. But blasphemy Porque la blasfemia was not a crime in Rome. en Roma no era un crimen. So they changed in the midst of the whole process, Entonces, en medio de todo este proceso, they changed the accusation cambiaron la acusación from blasphemy to treason. de decir que estaba blasfemando a decir que estaba traicionando. That's illegal Eso es ilegal, in both Israel and Rome. tanto en la ley romana como en la judía. But I was there Pero yo estuve allí when they convicted him. cuando lo condenaron, And they took him out into the courtyard. cuando lo sacaron a ese patio And they took a whip. y comenzaron And they commenced to beat Jesus. a azotarlo. And he took 39 stripes. Lo azotaron 39 veces, 39 stripes. 39 heridas. Can you imagine the pain? ¿Se imaginan el dolor en la espalda? I was there. Yo estuve allí. And he endured that pain Pero él soportó el dolor so that we could be healed. para que nosotros pudiéramos ser sanos en él. Do you know that years ago they did a classification of diseases? Saben que hace muchos años clasificaron las enfermedades And they fit those into 39 different areas. y las clasificaciones fueron 39. Isn't that amazing? ¿No es asombroso esto? Every sickness, Toda enfermedad, every disease, toda, Jesus took it. Jesús lo recibió. I was there. Yo estuve ahí. You can call me witness. Me puedes llamar testigo. I was there Yo estuve allí. when the soldiers took him and they nailed him to a cross. Cuando los soldados se lo llevaron y lo colgaron de la cruz. And everyone else abandoned him. Todos lo abandonaron. His disciples left. Sus discípulos se fueron. Peter denied his existence. Pedro negó haberlo conocido. And he was on that cross. Y allí Jesús en esa cruz, Everyone had abandoned him. todos lo habían abandonado. He even thought his own father had. Hasta pensó que su padre mismo lo había abandonado. Because I heard him. Porque yo le oí decir, And he cried out, clamándole al my Padre, father, my father. Padre, Padre, Why have you forsaken ¿por me? qué me has abandonado? What the Bible says. Pero la Biblia dice That Jesus endured the cross que Jesús soportó la cruz because there was a joy that was set before him. porque tenía un gozo puesto delante de él. I want to submit to you today Y quiero that joy was not just his heavenly inheritance. decirles que ese gozo no era solo la herencia celestial que sabía Jesús que recibiría, But that joy was also looking through eternity sino que ese gozo era que él veía a lo largo de la eternidad and seeing the children of God in this house today. a los hijos de Dios hoy en este lugar. I was there Yo estuve allí. when Jesus said, Cuando Jesús dijo, forgive them. perdónalo, They don't even know what they're doing. porque no saben lo que hacen.
And I was there Yo estuve allí when Jesus said, cuando Jesús dijo, "It is finished. ha terminado, It's complete. está ya completo, The price has been paid in full." ya el precio se pagó en su totalidad. You can call me witness. ¿Me puedes llamar testigo? Oh, there's so many testimonies. Hay tantos testimonios. We could go through the history of the Bible. Podríamos pasarnos por toda la historia de la Biblia. Time doesn't permit us to talk about Paul El tiempo no nos da para poder hablar acerca de Pablo, or Peter or o John. Pedro, o Juan, Doesn't permit us to talk about the Old Testament heroes. ni hablar de los héroes del Antiguo Testamento. But for just a moment longer, Pero por un momento más can we call you witness? ¿puedo llamarlos a cada uno testigo? I know the story of a friend of mine sitting in the back. Conozco la historia de un amigo mío Here's my first contact here. que fue mi primer contacto aquí en Cali. He's an amazing translator, Es un traductor asombroso, but a better friend. pero es mejor amigo. I know his testimony. Y yo conozco su testimonio. He was sitting in an American prison, Él estaba en una prisión en Estados Unidos and Jesus came into his prison y cell. Jesús entró a su celda. He had knew of God. He had heard about God. Bueno, él había conocido acerca de Dios, He had some religious roots in Catholicism, tenía unas raíces religiosas, but for the first time in his life, he had a real encounter with God. pero esa fue la primera vez en su vida que tuvo un verdadero encuentro con Dios. And God told him, Dios le dijo, "Tell them you're guilty." diles que tú eres culpable. They did not have the evidence. Ellos no tenían la evidencia, He could have been set free, lo hubieran podido soltar y estar libre, but he admitted his guilt. pero él aceptó su pecado In all those years in a prison cell, y todos esos años que estuvo en la celda, en la prisión, God was preparing him Dios lo estaba preparando for a ministry para un ministerio to where he would not only translate, but he would preach before thousands. donde no solo estaría traduciendo para otros, sino predicando ante miles. You can call Andy witness, Puedes referirte a Andy como un testigo, another friend of mine sitting here today, otro amigo mío aquí sentado. a wonderful woman of God, Es una maravillosa mujer de Dios. grew up as a pastor's daughter. Se crió como hija de pastor. She knew how to play the religious game, Ella sabía comportarse como es ese juego religioso, digámoslo así, but as a bright, wonderful person, pero como una persona brillante, inteligente, maravillosa. she was close to the fire, but she wasn't ever really fully engaged. Se acercó al fuego, pero nunca se entregó del todo. So she went away from the things of God for a season. Por un tiempo se apartó de las cosas de Dios, She wanted to do her own thing, so she queriendo got an hacer education. su propia voluntad. Entonces fue, estudió. She wasn't from this nation, No es de esta nación, but something happened. pero algo pasó. She had an encounter with God, Tuvo un encuentro con Dios and God began to raise her up. y Dios la comenzó a levantar He used her education. usando la educación que había recibido, He used her intelligence la inteligencia que tenía, to prepare her for a missional call. para prepararla para un llamado misionero. And this sweet lady from Peru Y esta hermosa mujer del Perú, is now acknowledged as a pastor in this church. que ha sido reconocida como pastor en esta iglesia, And she's having an impact, está teniendo un impacto, not just in this church, no solo aquí en esta iglesia, but in the nation. sino en esta nación. Gisela, you are witness. Gisela, tú eres un testigo. And finally, before I close, Y para terminar, there's one more witness I want to mention. hay otro testigo que quiero mencionar. She's translating for me today. Está traduciendo para mí hoy. A woman who married a very eccentric man, a very unique and wonderful man. Una mujer que se casó con un hombre muy maravilloso, muy único. Let's let her do this. A woman who also had a background in the Catholic movement. Una mujer que también tenía historia con la Iglesia Católica, el mover católico.
but didn't know much about the Spirit of God. pero que no conocía mucho en aquel entonces del Espíritu de Dios. And even this week, as you've been sharing with me Y aún esta semana, mientras has estado compartiendo conmigo some of your history, algo de tu historia, I know that you're a witness. sé que eres un testigo. Because God knew then Porque el Señor sabía entonces that you would marry this tall, pasty white American guy que te casarías con este hombre alto y un poco estrafalario, who would challenge you que te retaría not only in your faith, no solo en tu fe, but in every area of life. sino en cada área de la vida, And that God would put the two of you together y as que one luego el person, Señor los uniría and you would y los haría una sola persona, and that you would walk together. y que caminarían juntos. Didn't know where the journey would lead, No sabían a dónde guiaría ese camino, many ups and downs, con muchos altos y bajos, but you established something. pero establecieron algo. Together you established a culture Juntos han establecido una cultura that calls people to step out in faith, que llama a las personas para dar pasos de fe, that calls people to move in the realm of the Spirit, que llama a las personas a moverse siguiendo la voz del Espíritu, that challenged people to love the Word of God. que desafía a las personas para amar la palabra de Dios. And in the midst of every challenge Y en medio de todo desafío and every loss, y de toda pérdida, God has been there. Dios ha estado allí And He's helped you every step of the way. y te ha ayudado a cada paso que has dado. And I know 3 years ago almost, Y ya son casi 3 años. you felt like you were left alone, Pensaste que habías quedado sola, but you were never left alone. pero nunca has estado sola. You are a witness Eres una testigo, because your Father loves you porque tu Padre te ama and He has called you, y te ha llamado and you're still going to do even greater things. y todavía tiene grandes cosas. So we can call you witness. Así que podemos llamarte testigo. Every one of us in this place, Todos los que estamos en este lugar we can be called witness. podemos ser llamados testigos. I don't know all of your stories, No conozco todas sus historias, but I can tell you this. pero les puedo decir esto. You have an opportunity Tienen la oportunidad to do something extraordinary for God. para hacer algo histórico para el Señor. It's not in the eloquence of your speech. No está en la elocuencia de su buen hablar, It's not in the amount of resources you have. ni en la cantidad de recursos que usted posea, It's not in the size of your network. tampoco en el tamaño de su red social, It's simply in what we're talking about today. sino simplemente en lo que estamos hablando hoy. You have seen, Usted ha visto, you have heard, ha escuchado and you have experienced y ha experimentado the greatness, la grandeza, the goodness, la bondad and the glory of God. y la gloria de Dios. I call you witness. Yo les llamo testigos. Let me pray for you. Que Amen. voy a orar por ustedes. Amen. Wow. Praise the Lord. Alabado sea el Señor. Now, I'm not going to be ashamed of the gospel of Jesus Christ. Yo no estoy avergonzado del Evangelio de Jesucristo, I know what He's done for me. porque yo sé lo que Él ha hecho por mí. I do what I do Hago lo que hago because of what He's done for me. por lo que Él ha hecho por mí. I'll go anywhere in the world. Iré a cualquier parte del mundo. I'll speak to whomever He wants me to speak to Hablaré ante los que Él me ponga a hablar, because I have a God porque tengo un Dios who loved me so much que me amó tanto that He gave me His Son, que me dio a mí su Hijo, and His Son paid the price for me. y su Hijo pagó el precio por mí. I was guilty, Yo sí era culpable, but now I'm free. pero ahora soy libre. I was a sinner, Sí era pecador, but now I'm the righteousness of God through Christ pero ahora Jesus. por medio de Jesús soy la justicia de Dios. I have a story, Sí tengo una historia, and because I have a story, y por tener una historia, you can call me witness. tú me puedes llamar testigo. And because you have a Y story, por tú tener una historia, we can call you witness. te podemos llamar a ti también testigo. But I want to challenge you Esta mañana quiero retarlos to tell your story. para que tú cuentes tu historia. Somebody needs your story. Alguien necesita oír tu historia. Let me pray for you. Voy a orar por ustedes.
Father, in Jesus' name, Padre, en el nombre de Jesús, we thank you for your presence in this place. te damos gracias por tu presencia en este lugar. We thank you that you paid the price Te damos gracias por haber pagado el precio so that we could encounter you. para podernos encontrar contigo. And on this day of Y celebration, en este día de celebración, God, we celebrate your victory. Dios, celebramos tus victorias, We celebrate the years of your faithfulness. tus años de fidelidad. We celebrate this resurrection day. Celebramos este día de resurrección. And I pray over every man, woman, and child in this place Oro sobre cada hombre, mujer, niño, joven en este lugar, that we would begin to tell our story, que comencemos a contar nuestra that historia, we would tell of your goodness, que comencemos a hablar de tu that bondad, the resurrection power of God que el poder de resurrección de Dios that has happened in our life, que ha sucedido en nuestra vida, that we would convey that to other people que se lo contemos a otros so that they can be new creatures para too, que ellos también puedan ser nuevas criaturas en ti, so they can receive the blood of Christ as well. para que puedan recibir en la sangre de Jesús que derramó por ellos. And I believe in this house today, Yo Lord, creo que en esta familia hoy aquí you're renewing people to your great things. estás renovándolos a entrar en esa dimensión de tu This is grandeza, a day of resurrection. porque este es un día de resurrección. So I declare that you're resurrecting dreams, Declaro que tú estás resucitando sueños, you're resurrecting promises, estás resucitando promesas, you're resurrecting families, estás resucitando you're familias, resurrecting this city, estás resucitando esta ciudad And this nation. y esta nación, you're resurrecting individual businesses, estás resucitando empresas, and you're negocios, breathing new life. y estás respirando nuevo aliento de vida. And we celebrate today Celebramos hoy because you gave us a prophetic promise porque tú nos diste una promesa profética that you were coming back. que tú regresarías. But until you come back, Pero mientras eso suceda, we will represent you. nosotros te And as we representaremos. share our story, Y al compartir nuestra historia, help us to represent you well, Father. ayúdanos a representarte a ti bien, Padre. We love you. Te amamos. If you don't know Jesus today, Si tú no has entregado tu vida a Jesús, I know we did an altar call earlier, so I'm not sé going que to do that. dimos la oportunidad hace un rato para recibir a Jesús sin nacer de nuevo, no lo voy a volver a hacer. But if you don't know God, Pero si tú no conoces a Dios como hemos estado hablando, or maybe you ran away from the things of God o tal vez sí lo conoces, pero te has alejado de Él, that you're seeing today sino que hoy has podido comprender and you're hearing today, y has podido oír and you've experienced God today, y has experimentado a Dios hoy, would you answer His call por favor, responde al llamado de Él en tu vida. and just simply receive Him Y ahí donde tú estés, dile: yo te recibo, Señor. and repent? Ask Him to forgive you of your sin. Pídele que te perdone de tu pecado, There's nothing you've done porque nada de lo que hayas hecho that He cannot apply His blood to. pueda ser más grande que el poder de su sangre, y su sangre elimina todo pecado en tu vida. As Jesus was on the cross, Cuando Jesús estuvo en la cruz, and I see His arms spread out, veo ahora sus brazos extendidos. it is a picture to me Es un cuadro of the open arms of God, en que yo veo los brazos abiertos de Dios, saying, whoever would come to me, diciendo: al que venga a mí, I will give you rest, yo le daré descanso, and I will love you, y yo te amaré, and I will save you, y yo te and salvaré, I will bless you. y te bendeciré. Receive Jesus today. Recibe a Jesús hoy. Come back to Jesus today. Vuelve a Jesús hoy. Establish yourself in the house of God Que te puedas establecer en la casa de Dios, and be that person para que tú seas esa persona that we can call witness. que podamos también llamar testigo. In Jesus' En name, el nombre de Jesús. amen. Amén. Thank you.